Bueno, ¿qué tal? ¿Cómo están? Muy buenas tardes. Bienvenidos a un nuevo programa de Asiento Extra, un programa que es realizado por los directores de medios del Grupo Extra. Hoy nos encontramos acá en cabina con el periodista Aarón Chinchilla y el jefe de redacción de Diario Extra, don Marco González, con quien vamos a conversar brevemente acerca de la cobertura del Grupo Extra durante las pasadas elecciones de los Estados Unidos. Pero contarles también que estamos a la espera de que ingrese acá a cabina el ministro de Comercio Exterior, don Manuel Tovar, se me fue el nombre. Don Manuel Tovar, para que nos comente también de qué implicaciones puede tener el gane del señor Donald Trump para los costarricenses, especialmente para la inversión extranjera. Marco, ¿cómo está, Aarón? ¿Cómo están? Muy bien, por dicha, buenas tardes. Es importante, María, con respecto al tema del ministro Tovar, recordemos que en su momento el gobierno mostró mayor cercanía, ¿verdad?, de que pudiese resultar electa Kamala Harris del Partido Demócrata, ¿verdad? Esto no ocurrió. Estamos viendo ya el ingreso del ministro Tovar a la redacción. En pocos minutos va a estar por acá, pero sí queremos hablar con Aarón, que estuvo en Washington, D.C., estuvo cubriendo todo lo que ocurría ya en la capital estadounidense. Aarón, ¿cómo fue la experiencia, verdad? ¿Qué sentiste? ¿Entrevistaste a costarricenses que votaban incluso por primera vez? Hola, muy buenas tardes a todas las personas que escuchan Asiento Extra a través de 92.3. Gracias, María y Marco, por esta oportunidad. Sí, fue un proceso bastante intenso. Muchísimas personas, pues bueno, tenían criterios divididos sobre lo que acontecía en Washington. Algunos, principalmente de la comunidad latina, aseguraban que lo más conveniente para la economía estadounidense era que ganara Donald Trump. Sin embargo, algunos tenían esa situación de incertidumbre, principalmente por temas migratorios y por distintos temas, sobre un eventual gane de Kamala Harris. Hay que decir que muchísima seguridad en Washington, los perímetros eran bastante largos por caminar. Y bueno, ya sean los resultados electorales. Donald Trump es el próximo presidente de los Estados Unidos, asumirá en enero. Desde ya se están alistando para asumir en el cargo. Y bueno, ahora habrá que esperar cuáles son los resultados o lo que pueda incidir para Costa Rica, ¿no? Muchísimas gracias, Aarón. Aquí ya tenemos en cabina a Manuel Tovar, a quien le damos la bienvenida. ¿Cómo está, Manuel? Buenos días, doña María. ¿Cómo costó tenerlo por acá? Un honor. ¿Verdad? Costó traerlo. Sí, las señales son talladas, pero más vale tarde que nunca, ¿no? Eso es, don Manuel. Don Manuel, estábamos muy bonitas hablando... instalaciones, por cierto. Muchas gracias. Sí, muchas gracias. Estábamos hablando un poco sobre el tema, yo creo que el momento, ¿verdad? El triunfo de Donald Trump, vuelve el Partido Republicano al poder de Estados Unidos. ¿Cuál es el balance desde el gobierno y principalmente desde la parte de comercio exterior, ¿verdad? ¿Qué es lo que nos preocupa ahora y nos ocupa también, ¿verdad? Desde el gobierno de la República. Bueno, en primer lugar, el gobierno de la República ha felicitado al presidente Donald J. Trump por su resultado electoral. Ha sido claro, ha sido bastante importante el apoyo popular que recibió, pero también hay que recordar que no solamente se eligió al presidente, sino que también se estaba eligiendo a la Cámara Alta y a la Cámara Baja. La Cámara Alta ha pasado a control republicano y la Cámara Baja pues todavía está por definirse el resultado final. Lo digo porque me voy a referir a eso más adelante, pero es importante entender que las relaciones con Estados Unidos se conducen en diferentes avenidas. Una es el Poder Ejecutivo, la otra es la relación con el Senado y con la Cámara Baja. El soberano ha hablado, nosotros somos respetuosos de esa decisión. Cada cambio implica retos y oportunidades, eso está claro, y en ese sentido nosotros hemos venido preparándonos para los dos escenarios, una estrategia para ambos escenarios. Es importante mencionar que la relación con los Estados Unidos es una relación de larga data, una alianza estratégica, una amistad muy fuerte en diferentes ámbitos de política pública, seguridad, lucha contra el narcotráfico y por supuesto también la parte económica que usted mencionó. Estados Unidos es el principal emisor de turistas al territorio costarricense. 62% de los turistas que vienen al país se originan de esa nación norteamericana. En inversión extranjera directa, el año pasado un 72-73% del capital extranjero
fue originario de los Estados Unidos, y en el comercio, pues el año pasado el 46% de las exportaciones de bienes al mundo, casi la mitad, las exportamos a ese mercado, y por supuesto en servicios también es importante. Por lo tanto, estamos muy vinculados. El objetivo del gobierno de la República es mantener esta relación económica en esos niveles, ojalá fortalecerla, y estamos a la espera, pues por supuesto, de que él defina su equipo de trabajo para poder interactuar con ellos. Don Manuel, a ver, Donald Trump en una de sus propuestas decía America First, Estados Unidos primero. Eso implica que uno de los objetivos de la campaña republicana era que las empresas estadounidenses que estuvieran en otros países volvieran a, valga la redundancia, a los Estados Unidos, y a cambio le iban a dar una serie de incentivos para que pues generaran trabajo en ese país, para que se establecieran en los distintos estados. Incluso se habla de amnistías, se habla de exoneraciones a nivel tributario. Todo eso se planteó desde la campaña de Trump. Ya vengamos acá a Costa Rica. ¿Ustedes temen que algunas empresas estadounidenses se vayan de nuestro país y que se instalen evidentemente en los Estados Unidos por esta medida de America First? Bueno, también los demócratas y el actual gobierno estadounidense ha promovido una política industrial muy importante, como el proyecto, la ley de inflación, el Chips and Science Act, que también promueve la relocalización de empresas, en este caso semiconductores, a los Estados Unidos o a territorios amigos o vecinos como Costa Rica, que tiene una importante participación. En segundo lugar, vean, hay que esperar, apenas una cosa son las declaraciones que se hacen en el marco de una campaña, otra cosa son las políticas y su equipo de trabajo y cómo va a implementar, si es que las implementa en su totalidad, las políticas que mencionó en su campaña. Obviamente, nuestro objetivo es salvaguardar la inversión que tenemos acá. Por eso es importante, más allá de quién ocupa la Casa Blanca, es importante que Costa Rica avance en su propuesta de valor y que mejoremos la competitividad del clima de inversión en el país, indistintamente de eso. También nosotros hemos venido diversificando nuestra política de inversión, nuestra política comercial, buscando nuevos mercados, buscando nuevas fuentes de inversión en diferentes mercados como el Medio Oriente, el Golfo, Japón, Asia, Suramérica, porque en la diversificación usted mitiga cualquier riesgo. Trump, no Trump, Kamala, no Kamala. Y en segundo lugar, vea, esa política que él viene impulsando en su campaña, también la impulsó en su primer mandato y no hubo un éxodo de inversión extranjera de Costa Rica hacia los Estados Unidos. Montar y desmantelar una fábrica no es tan sencillo. Yo creo que ciertamente las decisiones corporativas que puedan emplear futuras o inversiones que puedan estar en camino, a lo mejor ellos van a ser prudentes en entender cuáles son esos incentivos. Pero el Chips and Science Act ya establece una serie de importantes incentivos. Recordemos que es una ley bipartisana que contó con el apoyo de los republicanos. Entonces, la única forma de modificar esa ley es de cambiar esas leyes yendo al Parlamento, a la Cámara Baja. Por lo tanto, yo estoy confiado, es decir, hay que trabajar, hay que interactuar. Esto apenas empieza, pero sí que parte de la estrategia va en, por supuesto, mantener esta relación tan sólida que tenemos con este socio. Un poco la ley va enfocada más que todo a dar incentivos a las empresas de tecnología, pero lo que tiene que ver con otros rubros de exportación, ¿qué está haciendo el país para retenerlas? Tenemos ahorita discusiones de impuestos sobre la renta en la Asamblea Legislativa, tenemos también con el G20 un acuerdo que se tomó, ¿verdad?, por parte de Costa Rica para poner lo que es un impuesto global. ¿Qué estamos ofreciendo a las empresas? Lejos de ver si el señor Trump quiere llevarlas allá, ¿qué estamos nosotros como país en política pública ofreciendo para que las empresas se queden? En primer lugar, como decía, y muy buenas preguntas, doña María, muy oportunas. En primer lugar, nosotros lo que tenemos que hacer es fortalecer nuestra propuesta de valor país, indistintamente de quién sea el inquilino en la Casa Blanca. Costa Rica tiene que mejorar su competitividad sí o sí, independientemente del resultado electoral. Por eso hay que avanzar en la generación de talento, que es nuestro principal activo, ha sido nuestro principal activo para poder participar en la cadena de suministros de semiconductores, de dispositivos médicos, que hoy es el 40%, un poquito más, de las exportaciones de bienes del mundo. Eso es gracias a la mano de obra calificada. Por supuesto que hay que tomar en consideración otros elementos que mejoren la competitividad. Por eso nosotros estamos impulsando la ley de jornadas excepcionales para cierto tipo de industria, sobre todo manufactura avanzada,
para este tipo de industria que requiere operar 24/7 y que pueda adaptarse a las nuevas realidades. También, por supuesto, en el tema energético, nosotros tenemos una propuesta de valor muy interesante, energías renovables, pero sí estamos haciendo un esfuerzo para ver qué podemos hacer para mostrarnos cada vez más atractivos a través de tarifas, digámoslo así, interesantes para la industria. Y por supuesto, también en el tema del impuesto mínimo global, como usted bien ha dicho, es una decisión que hemos venido conversando con Hacienda, con el mismo sector productivo, con las empresas multinacionales, para eventualmente, cuando sea el momento, si es que ese momento llega, tomar una decisión que responda a un balance, por supuesto, y que no haga de Costa Rica que haga de Costa Rica o siga siendo Costa Rica un destino atractivo. Nosotros es una discusión que estamos teniendo, pero por supuesto el resultado electoral en Estados Unidos, que es un país del cual proviene mucha industria aquí, mucha inversión, pues va a ser importante ver cómo se va a llevar a cabo esa discusión política en el Capitolio en Washington. Pero por supuesto hay que tener discusiones importantes en la infraestructura, estamos modernizando los puestos fronterizos, hay que avanzar con infraestructura dura, el tema de conectividad. Todo eso son elementos que nos hacen ver más competitivos. Aquí el costo de mano de obra es alto, por supuesto, es un costo, es una mano de obra importante, y en Costa Rica tenemos uno de los salarios, o quizás el salario mínimo más alto y más competitivo de la región latinoamericana, pero sí, ciertamente hay que explorar otras iniciativas de cómo podemos ampliar, por ejemplo, el tema de las cargas sociales, ampliar la base y que más personas se formalicen, pero ver si hay algún margen para ahí, para hacer digámoslo así, pensar en algún pensar y dialogar acerca de algún cambio que pueda hacer de Costa Rica un mercado más competitivo. Esas son cosas que hay que pensar, que hay que dialogar. Es decir, no podemos quedarnos sentados cocinando con la misma receta. La cocina es un arte y usted en la cocina tiene que adaptarse a las nuevas realidades. Y aquí lo más importante no es quién es el más rápido, quién es el más fuerte, es quién es el que se adapta más fácil a una nueva realidad. Tenemos una nueva realidad, el pueblo ha hablado, tenemos que trabajar y vamos a trabajar con este nuevo socio, el futuro gobierno, y hay que adoptar una nueva estrategia y adaptarnos a esta realidad. En esa cocina que usted habla, don Manuel, ¿se considera un nuevo TLC? En Estados Unidos. Bueno, en primer lugar... porque ya tenemos uno. Sí, nosotros tenemos el CAFTA, hay que ver cuál va a ser la política comercial del señor presidente Trump. No ha designado su equipo de trabajo, por lo cual yo tengo que ser prudente y no intentar adivinar cuál va a ser su política comercial, porque todavía no ha dicho qué va a hacer, si se va a revisar el CAFTA. No, si se va a avanzar con otras negociaciones bilaterales. Ciertamente, pues es una realidad que en la primera administración de Trump hubo una apuesta mayor por el bilateralismo que por el sistema multilateral de la OMC. Pues es posible que esta administración Trump quiera avanzar y continuar por esa senda. Nosotros hemos expresado al inicio de nuestro gobierno el interés de que se nos mire a Costa Rica, de que a los diferentes se les vea de manera diferente, que a los que hacen las cosas bien y los buenos alumnos que respetan las reglas de juego, los derechos ambientales, laborales, los derechos humanos, y que juegan limpio, pues se les trata diferente. Tenemos un vecindario en el cual hay retos importantes en la observancia de los compromisos, de la legalidad, y Costa Rica destaca por ser un país que se porta bien. Por lo tanto, también somos un país, dijimos, que está exitosamente incorporado a la cadena de suministros en dispositivos médicos, en semiconductores, que son temas críticos para la seguridad nacional de Estados Unidos. Recordemos que Estados Unidos se mueve mucho su política exterior y comercial en base a su seguridad nacional. Pues Costa Rica ha sido y ha demostrado y ha gozado la confianza de los Estados Unidos en sectores clave de la industria. Por lo tanto, consideramos que hay espacio para seguir trabajando en ellos. ¿Pero qué sectores, don Manuel? Porque ya tenemos, por ejemplo, lo que viene la degradación en leche, también tenemos lo que es la degradación en arroz. ¿En qué sectores podríamos estar pensando, o no sé si se le han acercado empresarios a plantearle a usted, o algunas cámaras, en qué sectores podría verse una eventual renegociación o una eventual nueva negociación, más bien? Bueno, yo no quisiera generar expectativas de que va a haber una nueva negociación. O sea, esos son hipótesis o supuestos que pueden llegar a darse o no. Hay que empezar, en primer lugar, a esperar a su conformación del equipo.
Segundo, a que entren en funciones hasta finales de enero. Y en ese momento vamos a interactuar con ellos, iremos a visitarles a Washington y empezar a entender cuál es su visión para la región. Pero hay temas, si usted tuviera la oportunidad de plantearlo, hay temas que usted diría, bueno, me parece que esto debería replantearse, me parece que esto ha avanzado bien. Me gustaría poder acumular origen con México, Canadá y Estados Unidos, porque recordemos que somos una Costa Rica muy diferente a la Costa Rica que negoció el CAFTA hace más de 20 años, casi 20 años que negociamos. Somos OCDE, ningún país de Centroamérica es OCDE, y nosotros somos OCDE, igual que las 3 economías del acuerdo del viejo NAFTA, del TEMEC, como se le llama en español. Somos una economía que en ese momento no teníamos esa participación en semiconductores como la tenemos tan fuerte hoy, y mucho menos en dispositivos médicos. Hemos evolucionado, y el poder acumular origen con estas naciones pues es algo que vemos con interés. El tema de inversión extranjera, nos sentimos que puede haber espacio. Recordemos que hay una iniciativa en el Congreso norteamericano, el Americas Act, es un proyecto de ley denominado de las Américas, donde promueve o establece la posibilidad de profundizar las relaciones comerciales con otros países, y mencionan a Costa Rica. Ahí es un elemento importante. Recordemos que es un proyecto de ley que tuvo apoyo bipartisano, senadores y congresistas republicanos muy cercanos a Trump y a Joe Biden. Por lo tanto, hay oportunidades. Yo creo que Costa Rica ha hecho las cosas bien a lo largo de los últimos años, y hay oportunidades y espacios para trabajar juntos. Don Manuel, generalmente hablamos a veces de las cosas que nos preocupan, ¿verdad? De la incertidumbre que se pueda generar alrededor de un tema, ¿verdad? Pero también hay temas que se han puesto en discusión. Por ejemplo, del lado de Donald Trump, él habla de fortalecer el tema de seguridad y la lucha contra el crimen organizado, que obviamente va a impactar positivamente. Espera tal vez el gobierno un aumento en la colaboración en el tema de seguridad. Estamos viendo los esfuerzos del gobierno, por ejemplo, con el tema de los escáneres, que también impactan el tema de exportaciones, el tema de comercio exterior. ¿Cómo ve ese tema usted? Coincido con usted, el tema de seguridad impacta en el comercio, y es un tema que nosotros hemos venido trabajando muy de cerca con ellos. No es mi competencia, eso es un tema que ha venido manejando el ministro Mario Zamora, pero por supuesto que está en el interés de ambas partes seguir luchando contra retos importantes como el narcotráfico, ¿verdad? Y temas como la migración ilegal. Entonces, son espacios donde yo esperaría que esta colaboración y este trabajo vaya a continuar. El problema es que insertan la droga en las exportaciones. ¿Perdone? Insertan la droga en las exportaciones, en los cargamentos de exportaciones. Los contenedores, por ejemplo. Eso es un reto que tenemos, María, por supuesto, pero recordemos que, en primer lugar, ha habido, se dice, es que se han detectado menos. No, lo cierto es que posiblemente ellos ya están empezando a pensar en utilizar otras rutas. ¿Verdad? Eso tiene un efecto disuasorio. No es que es un chaleco antibalas, pero tiene un efecto disuasorio. Segundo, por supuesto, yo creo que hay espacio, y ese va a ser un tema fundamental, el tema de seguridad. Costa Rica es un país que todos conocemos que tenemos limitantes presupuestarios, financieros, de inteligencia, y por eso esas alianzas son importantes. Por supuesto que yo confío y sé que don Mario Zamora ya está pensando en cuál va a ser su estrategia desde su perspectiva. Yo estoy pensando en la mía económica, pero obviamente todo está relacionado entre sí. Es evidente que ustedes tuvieron una muy buena relación con doña Cynthia Telles, ¿verdad? La embajadora actual del gobierno actual de Estados Unidos. Nos llamó la atención, en agosto usted dio unas declaraciones que tal vez en algún momento se pudieron descontextualizar, de que le servía más a Costa Rica un gobierno demócrata, no sé, por la cercanía que tal vez habían tenido hasta el momento, pero eso no quiere decir que puedan construir lazos, ¿verdad?, con el gobierno que viene, en este caso con el gobierno de Donald Trump. Vamos a ver, en primer lugar, claramente la relación con doña Cynthia... Exacto. La relación con doña Cynthia ha sido buena y continúa siendo buena, y lo será con el siguiente embajador o embajadora que nominen. La relación, indistintamente a lo largo de la historia, republicanos, demócratas, siempre la relación ha sido muy, muy fuerte. Por algo, ellos confían, y sus empresas multinacionales vienen a generar empleos y confían en Costa Rica. Por eso ellos confían también en nosotros en muchos ámbitos, como por ejemplo temas de seguridad nacional. Pero, vamos a ver... yo creo que aquí lo importante es dar un espacio. Yo creo que aquí hay que mantener un poco la calma, en el sentido de que hay que esperar a ver cuáles van a ser sus jugadas de tablero.
¿verdad? En las negociaciones es como un juego, ¿verdad? Al final uno ve cuál es la jugada que da el uno, qué paso da para uno dar el otro paso. Yo creo que estamos en una posición importante para ellos. Somos un socio estratégico, como lo he dicho, y yo creo que lo que hay que hacer ahorita es tener un poquito de paciencia, esperar a que el gobierno conforme su gabinete. Hasta que no esté conformado, nosotros no podemos interactuar, y también hay que ser respetuosos. Hay un gobierno en funciones hasta el 20 de enero, por lo tanto, la agenda que tenemos con ellos en seguridad nacional, en colaboración en otros muchos ámbitos como el económico, va a continuar hasta que las cosas cambian. Si las cosas cambian, pueden cambiar para bien también. Entonces, estamos en ese periodo de expectantes a la conformación natural de un nuevo gobierno, pero claramente, como le dije al inicio, cada cambio trae retos y oportunidades. Pues entonces, a los retos y a los desafíos hay que enfrentarlos, a las oportunidades hay que aprovecharlas. Ministro, ¿qué balance hace usted también del tema de las zonas francas? Actualmente tienen un peso sumamente importante en la economía. Hay quienes dicen justamente que las zonas francas están sosteniendo la economía nacional. ¿Cuál es el balance que hace usted también para no dejar de lado el régimen definitivo, que son justamente las empresas locales? Sabemos que hay un encadenamiento productivo, pero muchas veces eso no se ve reflejado, ¿verdad? Hay también una generación de empleo importante, pero es como que está ese tema, ¿verdad? Incluso si se van las empresas de zona franca, podría haber un deterioro de la economía fuerte. Exacto. El compromiso del gobierno ha sido claro de que nosotros vamos a resguardar el régimen de zonas francas, y eso tiene que quedar claro. Nosotros entendemos su aporte a la economía del país. Emplean entre empleos directos e indirectos 250,000 personas, 44% mujeres, 44%, me gustaría verlo al 50%, pero ya 44% es bastante notorio y alto. También generan encadenamientos, le compran a proveedores locales, muchas de esas pymes del régimen definitivo. Por lo tanto, si a la zona franca le va mal, al régimen definitivo le va mal. Y para que el régimen de zona franca le vaya bien, le tiene que ir bien, el régimen definitivo le tiene que ir bien. Claramente hay retos, pero los retos que tiene el régimen definitivo no pasan por extinguir el régimen de zonas francas, por eliminarlo, ni mucho menos. El reto del régimen definitivo se atiende mejorando temas del régimen definitivo, los retos que tiene de competitividad, el tema energético, el tema de los costos laborales, el tema de infraestructura. Por supuesto, son elementos que van a beneficiar a cualquiera de los dos regímenes. Pero, por supuesto, ya nosotros estamos desde Comex Procomra, estamos tomando acciones decididas para seguir apoyando este régimen definitivo para que pueda nivelarse. Vean, es natural que quizás en el régimen de zona franca se pague más. Es que eso decir, si vemos las estadísticas del índice mensual de actividad económica del IMAA del Banco Central, no siempre se ve reflejado que ese régimen definitivo vaya tan bien como las zonas francas. Incluso a veces decrece y las zonas francas siguen creciendo, sobre todo en el sector de manufactura. Son como dos Costa Ricas, ¿verdad? Vea, yo no sé si decir que son dos Costa Ricas, pero sí, es cierto, hay que decir que sí, son dos regímenes que avanzan a velocidades distintas. Y el régimen de zona franca siempre va a avanzar a una velocidad diferente, va a dar un paso más veloz que el régimen definitivo. Eso está claro, eso no va a cambiar. Lo que hay que hacer es hacer que el régimen definitivo pueda correr un poco más rápido, pero bueno, las cifras, al menos si hemos visto los últimos datos, el régimen definitivo sigue creciendo. ¿Queremos que crezca más rápido, a más velocidad? Sí. ¿Se puede hacer más? Sí. Pero hay que verlo también desde esa óptica. El régimen definitivo sigue creciendo, el régimen definitivo sigue aumentando su participación en la economía nacional con los retos que tiene, y es ahí donde nos estamos enfocando. Pero son dos mecanismos complementarios. Uno no puede vivir, cohabitan, uno no puede vivir sin el otro, se nutren de sí mismo. Don Manuel, yo quería consultarle cómo va la ruta para la inclusión del acuerdo de Transpacífico. Sí, señor. Bueno, parte de lo que les he dicho, y esto empezó desde el inicio de nuestro eso, gobierno. si me permite, Manuel, para terminar el tema de inversión extranjera directa, antes de irnos a un corte, se habló de un estudio que decía como que no nos estaba yendo tan bien, ¿verdad?, en atracción de empresas. Sin embargo, tenemos un récord también en lo que es llegada. ¿Cuál es la realidad? La realidad son las que dicen los números. La inversión extranjera directa al mismo periodo respecto al año pasado ha crecido, ha seguido creciendo. Recordemos que la inversión puede derivar de reinversiones o empresas nuevas, les llaman inversión verde, que es empresas que se establecen por primera vez. Hemos tenido anuncios muy importantes como la de Johnson & Johnson. Hemos tenido inversiones fuera de la GAM como nunca antes. ¿Pueden ser más? Sí, claro que sí. Siempre se puede hacer más y mucho más. Pero los datos que nosotros manejamos, que son los datos oficiales del Banco Central, demuestran que la inversión, que el empleo, que las exportaciones han ido en aumento.
Y eso es algo verdaderamente notable y constatable. ¿Es falso entonces que los cambios que se han dado en la coalición de iniciativas para el desarrollo CINDE hayan afectado la atracción de inversiones? ¿Eso va caminando bien? Va caminando muy bien, y ahí están los números hablan por sí solos. También al punto que las exportaciones siguen creciendo, aumentando, cuando se había dicho que por asumir la política, las labores de atracción de inversión se iba a descuidar exportaciones, pues qué raro, la inversión sigue subiendo, las exportaciones siguen subiendo. Y en el tema de la economía de servicios, ¿cómo estamos en atracción de lo que es economía de servicios? También son un empleador muy importante. El tema de servicios, sí, claramente hay que entender que es una economía, a diferencia de la manufactura, esa es una economía que quizás se ha visto un poco expuesta al tipo de cambio, porque su activo, ellos no tienen máquinas que operan y producen, lo que tiene es gente que trabaja con su cabeza, y ahí el tipo de cambio pues ha generado un incremento en los costos de la mano de obra. Entonces, pero bueno, siguen llegando a pesar de eso, porque es un reto, a pesar de ese reto que tenemos, ha habido un comportamiento positivo. Ahí no se mete en esa, perdón, Aarón, en esa intermediación entre Banco Central, Ministerio de Agricultura y el sector agroexportador, que, bueno, tiene más de un año diciendo que están arrastrando pérdidas debido al tema del tipo de cambio, que no es un tipo de cambio equilibrado. No todo, bueno, el tipo de cambio, nosotros nos manifestamos, la Junta Directiva de Procomer se manifestó, otros ministerios como el ICT y el MAC se han manifestado, hemos levantado, digamos, la inquietud, la señal, la voz, en el sentido de que hay sectores que se ven beneficiados. Es que aquí usted no puede, ¿verdad? Hay sectores que se ven beneficiados, hay sectores que se han visto perjudicados por el tipo de cambio. Esto es algo que escapa fuera de las manos mías, porque eso es una política definida por el Banco Central. Pero fue nuestro deber señalar las inquietudes que nos trasladan algunos sectores de la economía, sector agropecuario también. Hay unos sectores que han mejorado, les ha ido bien independientemente del tipo de cambio, hay otros que se han golpeado. Entonces, es en ese sentido que cumplimos nuestro deber, tanto el ministro del MAC como el del ICT, como nuestro, de alertar de las consecuencias que puede tener un tipo de cambio de esa naturaleza. Pero bueno, también dirán, bueno, sí, pero el turismo sigue creciendo a cifras récords, a pesar de, bueno, aleluya, amén, y que dicha que así es. Pero nosotros, cuando detectamos un síntoma, tengo que reportarlo, ¿verdad? A lo mejor es un síntoma que no lo va a tirar a la cama y postrar a una cama, lo tienen que llevar a un quirófano, pero es una responsabilidad mía señalar digamos así, las sensaciones de alarma o de inquietud que pueda tener algún sector. Perdón, Aarón. Quería retomar nada más una idea previa. Hablaba yo con usted, ministro, sobre tratados de libre comercio. ¿No descartan uno nuevo? Nosotros siempre estamos abiertos a negociar acuerdos comerciales. De momento no podemos decir nada nuevo con los Estados Unidos, porque el CAFTA es un acuerdo en vigor. Para modificarlo tiene que haber voluntad de partes, acuerdo de partes, y tiene que transitar por una negociación y su ratificación. Nosotros ahorita tenemos una agenda muy robusta. Me preguntaban el acuerdo transpacífico, donde Japón precisamente es el proyecto estrella, es la única economía del G7 con quien no tenemos acuerdo preferencial, y ya Japón exportamos mucho a Japón y recibimos mucha inversión extranjera y generan 6.500 empleos en zona franca. Por lo tanto, nos interesa, en ese afán de diversificar mercados, como hemos expandido la huella del Medio Oriente en el Golfo, como estamos viendo al sur, después de que siempre miramos al norte, al otro lado del Atlántico. Esta administración negoció con Ecuador, estábamos interesados en incorporarnos a la Alianza del Pacífico. La Alianza del Pacífico entró en un impasse por una situación diplomática, pero en este caso seguimos esperanzados en activar el acuerdo transpacífico prontamente. Es una decisión por consenso. Los 14 miembros, incluido el Reino Unido, tienen que tomar una decisión por consenso e invitar a Costa Rica a negociar. Yo espero que las gestiones que hemos hecho, más de 70 reuniones ministeriales multiplicadas en 2 años y medio por los 14 países, dividida entre los 14 países, pues le demuestra que hemos tenido 3-4 acercamientos por economía y a nivel técnico. Esperamos y estamos confiados de que esa negociación, el banderazo de salida para el acuerdo transpacífico, pueda darse prontamente con Japón y las demás. Ya casi seguimos hablando de Japón, porque también había cierto interés en generar algún tratado de libre comercio con Japón. Vamos a ir a un pequeño corte comercial y ya seguimos conversando con don Manuel Tovar, ministro de Comercio Exterior, que es en sintonía de Extra Radio.
Gracias por continuar en sintonía de la 92.3 Extra Radio. Estamos conversando hoy con don Manuel Tovar, ministro de Comercio Exterior, acerca de diferentes temas que tienen que ver con el sector comercio. Don Manuel, le comentaba de el posible interés que podríamos tener como país de tener un tratado de libre comercio con Japón. ¿Eso en qué etapa está o se retomaría? Bueno, sí, vamos a ver. Nosotros hemos solicitado al inicio del gobierno negociar con un bloque de economías, 14 economías, dentro de las cuales está Japón, que se llama el CPTPP, las siglas en inglés, que es un acuerdo transpacífico en el cual están países como Chile, como México, como Singapur, como Canadá, como Australia y Japón, entre otros, y nosotros pues hemos venido desde entonces haciendo gestiones diplomáticas de lobby con ministros, con viceministros a nivel de jefes de Estado, para que ojalá se le pueda dar el banderazo de salida al proceso de incorporación de Costa Rica. Ese sería el esquema mediante el cual regularíamos la relación comercial con Japón. A falta de un TLC, un acuerdo regional como el de esta naturaleza, la relación se rige bajo las normas de la Organización Mundial del Comercio. Y ahí, pues, básicamente, usted consolida sus aranceles a unos números que son ciertamente mucho más altos a los que le puede dar un acuerdo de esta naturaleza. En esos acuerdos de esta naturaleza usted busca reducir las barreras arancelarias y no arancelarias, estimular la inversión. Es en ese esquema que estamos trabajando con Japón. Nos hemos acercado bastante a esta importante economía, la cuarta economía del mundo, tercera, cuarta, empatada con Alemania casi por el tercer lugar, y es una relación que siento que se había desatendido por muchos años. Ellos invierten ya aquí mucho. Terumo, que tienen plantas en Cartago haciendo procesos de producción en dispositivos médicos muy sofisticados, Panasonic, Bridgestone, entre otras. Entonces ya tenemos una relación que puede ser todavía más fuerte si tuviéramos un instrumento que da certeza jurídica y que estimula el arribo de este tipo de inversión y favorece la internación bajo mejores condiciones arancelarias de los productos ticos allá, y por supuesto de allá y viceversa hacia acá, favoreciendo por supuesto al consumidor. Don Manuel, en un país tan grande como por ejemplo Japón, ¿solo se podría impulsar un acuerdo comercial en bloque o también podría ser de forma bilateral? Nosotros sí sé que en el pasado administraciones costarricenses anteriores procuraron un acercamiento con Japón y no fue posible. Nosotros abordamos esto desde otra manera. Vámonos por una negociación en bloque, porque el mundo se está moviendo en bloques. Como el sistema multilateral de la OMC, digámoslo así, se ha erosionado un poco ante la falta de consenso, porque llegar a un consenso entre 160 y pico economías, países proteccionistas, aperturistas, países en guerra, ahí está Rusia, Ucrania, países menos desarrollados, países desarrollados, cada vez es más complicado. Por eso ha habido una tendencia, una huida hacia la negociación en bloques. El CPTPP es uno de ellos. A esa negociación, ese acercamiento hacia ese bloque, Costa Rica lo ha emprendido solo. Nosotros vis a vis el bloque, y no vamos acompañados, digámoslo así, por la región centroamericana. ¿Cuántos tratados de libre comercio tenemos hoy en día? 17 con Ecuador en vigor, y el de Emiratos Árabes Unidos sería el número 18. Ya este acuerdo ha sido ratificado por la Asamblea en primer debate. Luego, ahora está en proceso de consulta de constitucionalidad, que es algo obligatorio por la Constitución. La Constitución dice que todos los tratados internacionales tienen que ser conocidos por la Sala Cuarta para ver si no violan los preceptos constitucionales. Confiamos que no va a haber el caso, como nunca en la historia un acuerdo comercial ha sido catalogado como inconstitucional. Es un procedimiento que hay que cumplir para luego avanzar hacia el segundo debate. Ese sería el número 18, ese está muy cerca. Yo sí quisiera reconocer aquí, doña María, el trabajo de los señores y señoras diputados, porque han aprobado esto sin ningún voto en contra, tanto el de Ecuador. Todas las fuerzas políticas se han sumado, el de Ecuador como el de Emiratos Árabes Unidos, lo que demuestra la confianza en estos proyectos que hemos emprendido para buscar mejores mercados y para estimular la inversión.
Aparte del que mencionaba, ¿vienen más acuerdos? ¿Ha pensado en algún otro acuerdo? Sí, nosotros hemos lanzado al puro inicio del gobierno el interés, hemos expresado el interés y lanzamos una negociación con Israel que se detuvo después de los ataques de Hamas en Israel, y luego pues el conflicto escaló hacia Gaza, etcétera. Pero yo tuve una conversación con mi homólogo de Israel y sentimos que era el momento de avanzar hacia esa negociación. Costa Rica sería el único país del mundo que tendría un acuerdo en vigor con dos naciones bajo el esquema de los pactos abrahámicos, donde está Emiratos Árabes Unidos, que inclusive tras el conflicto el comercio entre Israel y los Emiratos Árabes Unidos se ha multiplicado. Emiratos le está proveyendo muchos bienes y servicios a Israel y viceversa. Entonces es una negociación que esperamos avanzar pronto. Es una negociación, es un socio que tiene una trayectoria importante en temas de innovación, de biotech, agrotech, agricultura de precisión. Ellos saben cómo explotar sus campos con nuevas tecnologías semiconductores. Recordemos que Intel tiene 2 megaplantas en Haifa y en Beersheba. Hay espacios de colaboración en servicios digitales. Así que vemos que es es un tratado que verdaderamente es diferente a los demás. Es un TLC más que todo de know-how, diría yo. Hay quienes dicen, ¿verdad? Como usted sabe, ministro, que tenemos ya suficientes TLC, pero que tal vez algunos no están suficientemente bien administrados. ¿Y cómo es que, o cuál es la prueba que dan de eso? Que muchas veces tenemos un déficit comercial muy alto, importamos más de lo que exportamos, y eso hace que algunos perciban, algunos sectores, que no estamos sacando el provecho debido de esos acuerdos comerciales. Yo no sé qué significa ser mal administrados. No, nadie me ha podido explicar nunca qué significa ser mal administrados. Los TLCs se negocian y se aprovechan por las partes. Obviamente, el TLC es abrir un camino, es coger un machete, abrir un camino en un lote. Y ahí el exportador puede determinar si le gusta ir a ese mercado, si tiene interés. Algunos sí, otros no, y otros hacia el otro mercado. No es una cuestión de cantidad, es una cuestión de diferenciar, de diversificar por regiones, por expandir la huella en diferentes zonas del mundo. No podemos depender solamente de una región, de un socio comercial, tenemos que diversificarnos. En segundo lugar, yo creo que es importante mencionar que en la implementación de los acuerdos juegan un papel importante otras instituciones como el Servicio Sanitario, Fitosanitario, que facilitan los protocolos de internación, que cumplan con los criterios y que no sean importaciones que puedan poner en riesgo la vida, la salud humana y vegetal y animal, etcétera. Hay una serie de variables. En ese sentido, yo creo que lo importante es que podamos seguir avanzando por esa senda que ha traído un modelo de desarrollo importante que le ha permitido a Costa Rica desarrollarse económicamente. Nosotros dependíamos en los 80s de 3-4 exportaciones, básicamente 3-4 commodities importantes, y ahora banano, café, piña, todo eso sigue siendo muy relevante, pero nos hemos sofisticado. No sería posible hablar de dispositivos médicos si no hubiéramos tenido inversión, si no hubiéramos tenido estos acuerdos que dan certeza jurídica. Todo eso tiene una lógica y por ese sentido vamos a continuar por esa senda. Don Manuel, hablando siempre de Asia y ahora con el tema de Estados Unidos, don Marco Vinicio Ruiz vino la semana pasada acá al programa y me dijo una frase que me gustó mucho, y decía es que el mundo necesita una buena relación entre Estados Unidos y China, hablando del tema de China. ¿Cuál es la posición de ustedes? Porque sabemos obviamente que han habido ciertos problemas, tensiones entre ambos países, ¿verdad? Por un tema también, no sé si decirle voracidad económica o cómo se le podría llamar, que obviamente impacta a países, por ejemplo, como Costa Rica, que tiene una buena relación tanto con Estados Unidos y ha tratado de posicionarse bien fuerte con China. Pero antes de eso, justamente hablando de China, leí una nota la otra vez que decía que tenemos casi un déficit del 90% con China. Don Manuel, ¿eso es cierto? Vea, sí, yo y omití mencionar ese tema que usted me lo preguntó. El comercio no se mide en cómo es la balanza con un país. Si tenemos superávit, con algunos socios tenemos superávit, con otros tenemos déficit. El comercio no se mide así, porque por ejemplo con China, ¿de qué nos exporta China? Muchos vehículos eléctricos. Entonces, ¿Costa Rica produce vehículos eléctricos? No. Entonces, por supuesto, es natural que el déficit con China sea importante. Con Estados Unidos tenemos una balanza comercial casi que pareja en exportación, en bienes.
En servicios exportamos más allá de lo que ellos nos exportan a nosotros. Con Sudamérica, bueno, ellos nos proveen, Paraguay, Uruguay, nos proveen del arroz, nos proveen de soja. Entonces es natural que con algunos vaya a haber un superávit y un déficit. Eso no hay que juzgar el comercio si es bueno o malo, si el acuerdo funcionó o no funcionó con base a eso, porque es natural. El caso de China lo explica todo. ¿Usted diría que hemos aprovechado bien ese acuerdo comercial con China? Vamos a ver, yo creo que China es un destino muy importante, es la segunda economía global. Claramente, yo creo que el acuerdo con China, sí, yo he dicho que daría para más, pero ¿hasta cuánto más también? Sería la segunda pregunta. O alguien me contaría hasta cuánto más. Bueno, si usted ve el comportamiento y los flujos de inversión de China en la región latinoamericana, con Perú, principalmente Chile, con quien son el principal socio comercial, está basada la inversión en industria extractiva, cobre, litio, níquel. En otros países acero. Nosotros no tenemos eso. Por eso puede explicarse que la inversión china, ellos reciben manufactura, ellos son una de las fábricas del mundo. Ellos no fabrican afuera, sino fabrican en su país. Y ellos invierten en otros países como estos, donde tienen una industria extractiva importante y ellos utilizan esos commodities para sus procesos intensivos de manufactura. Por eso, yo no sé si el comportamiento, los flujos de inversión de China hacia Costa Rica, haya espacio para crecer mucho más. En el tema de intercambio de bienes, sí, hay espacio para crecer. Nosotros hemos venido conversando con las autoridades chinas para poder avanzar en una serie de protocolos sanitarios y fitosanitarios que nos permita poder llevar camarón blanco, que nos permita llevar piña congelada y otros productos como el melón. Y pues claramente en esa etapa estamos. Sí ha habido retos, por supuesto, más se ha juntado una serie de cosas, como por ejemplo ha habido retos, como por ejemplo el tema de los protocolos. Pues sí, ha habido... Es difícil cumplir con esos protocolos. Es difícil cumplir con esos protocolos. Vino la pandemia, muchos exportadores, ¿verdad? Usted también para viajar, a veces, para exportar a veces tiene que viajar, y hay muchos exportadores que siento que han tenido un poco, no sé si de temor, por decirlo así, de ir a China después de la pandemia. Se ha resentido un poco ese mercado. Las exportaciones ahí van, no han decrecido, pero sí pueden crecer un poquito más, sí. También sí. ha influido el tema de Caldera. Bueno, el tema Caldera es algo que incide, es un tema que hay que atender. Afortunadamente, finalmente, después de tantos años, de 15 años, se publicó el cartel de licitación. Ya eso es un primer paso. Obviamente hay que hacer todo el proceso, que sea un proceso limpio, que sea un proceso competitivo, pero luego vienen las obras, los trabajos. Pero había que empezar por ahí. Usted no va a nacer y correr de inmediato, se tiene que aprender a gatear. Entonces cumplimos con un paso importante, pero no solo para China, para Centroamérica, para la costa oeste de los Estados Unidos, Los Ángeles, para Japón, para Singapur, para Corea. Es un puerto muy importante y finalmente se le ha dado el banderazo de salida a ese proceso de modernización. Falta... Como decía Marco, ¿verdad? El interés sería, decía Marco de inicio, que se lleven bien todas las economías, pero nosotros, sí, los ticos, hemos sacado provecho de esa rivalidad China-Estados Unidos, y eso es un hecho. Bueno, vamos a ver, nosotros tenemos una relación diplomática con ambos países. Costa Rica reconoce la política de una sola China, eso no ha cambiado ni va a cambiar. También Costa Rica pues ha tenido importantes encuentros de alto nivel y bilaterales con el canciller, entre cancilleres. Yo tuve una reunión con mi ministro. Es decir, a nivel político seguimos atendiendo las relaciones como tienen que ser. Así que yo no diría que es que nosotros nos hemos visto beneficiados o perjudicados. Las relaciones entre China y Estados Unidos, usted me pregunta, sí, yo coincido con don Marco Inicio. Por el bien del mundo es importante que Estados Unidos y China se lleven bien. Por el bien del mundo es importante que Ucrania y Rusia se lleven bien. Por el bien del mundo es importante que las naciones con mayor peso en la economía global se lleven bien. Pues por supuesto que sí. Pero este tema de la 5G y la posición que tuvo el gobierno no podría afectar esas relaciones comerciales. Bueno, el gobierno está tomando una decisión soberana de avanzar hacia un esquema 5G según los estándares que la autoridad y los expertos de la autoridad competente han definido. Entonces, bajo esa premisa es que se está impulsando una política de 5G robusta y segura, que al final de cuentas incide en la inversión extranjera. Las multinacionales de servicios, de tecnología,
quieren un sistema donde puedan sentirse seguras. Entonces, esos estándares no los defino yo, los define el ministerio competente, que es el MISIT, y bajo esos estándares es que se ha publicado un decreto ejecutivo que establece cuáles son los parámetros para la participación de 5G en el espectro del ICE. Claro, porque por mencionar un caso, por ejemplo, el de Intel, ¿verdad? Que se hayan llevado parte de su planta de manufactura a China, y después con la ley de chips se está pensando en justamente más bien reforzar lo que son las operaciones aquí en Costa Rica. Entonces, por eso es que yo digo que hemos sacado cierto beneficio. No sé si directa o indirectamente, pero nos hemos beneficiado, y así como esta empresa van a haber muchas más. Bueno, nosotros siempre vamos a procurar beneficiar a los costarricenses indistintamente de las relaciones de otros países. Nosotros siempre, mi objetivo y el mandato que tengo y la instrucción que tengo es generar oportunidades de empleo y traer un mayor desarrollo económico a Costa Rica. Eso es, a mí, mi interés es Costa Rica, y son los costarricenses, no los chinos ni los norteamericanos. ¿Ahorita hay algún proyecto de ley que le preocupe, don Manuel, que esté en la Asamblea Legislativa, que usted diga, porque también se había dicho que con este proyecto ¿verdad? de las jornadas 4-3, algunas empresas habían indicado, después se dijo que era mentira, que no es cierto que se iban a ir? Entonces, ¿verdad? Es un modelo que ciertamente para las zonas francas beneficiaría por el tipo de trabajo que ellos realizan. El de jornadas excepcionales es fundamental para cierto tipo de industria, ¿verdad? Sí, correcto. No es para todo, es para cierto tipo de industria. Y segundo, eso es muy importante, y que nos puede ayudar a ser más atractivo. Vea, cuando las empresas multinacionales están buscando mercados, ellas se hacen en un cuadrito una matriz comparativa y ponen Costa Rica, Kazajistán, Nepal, Namibia. Obviamente esos países no compiten con nosotros, pero no quiero ser correcto políticamente. Pero ellos hacen esa comparación y ponen costo energético, apertura comercial, tienen acuerdo con este país porque me interesa, seguridad jurídica, respetan el medio ambiente, energías limpias. Ahí tenemos ventaja. Si vemos el cuadro del beneficiario de Chips and Science Act, nadie se acerca a Costa Rica en el tema de energía. Compañías taiwanesas, compañías americanas, europeas, cada vez le dan más valor a eso. Pero también le decía que el tema de ley de armonización eléctrica es otro proyecto que vemos con mucho interés, que pueden ayudar a mejorar el clima de inversión. Esos dos, desde un punto de vista propositivo, me interesan mucho, nos interesa el sector productivo claramente. Sí, porque el sector industrial, pasa hablando del tema del costo de la electricidad aquí en Costa Rica, ¿verdad? Y que afecta al régimen definitivo, por ejemplo. Es alto, afecta a todo el mundo. Lo afecta a usted también, y a usted. Aquí la energía es cara, sí. Se han tomado medidas y el costo energético no ha disparado. Tenemos la inflación de Economías OCDE, que ayer justo sacaron el último estudio, que Costa Rica es el país que ha contenido la inflación, que mejor ha contenido la inflación en la energía y en los alimentos, por encima de todos los demás países OCDE. Entonces, ¿cómo estaríamos si no hubiéramos tenido esa contención de la inflación? Tal vez estaría el costo energético más alto. Pero, bueno, tenemos un valor diferenciador que es proveniente de energías limpias, y es eso lo que tenemos que sacar más provecho cuando vamos a vender al país. Vea, porque cada vez las multinacionales tienen un compromiso de ser buenos ciudadanos responsables del mundo. Por eso se acuñó este concepto de conducta empresarial responsable. Ellos también tienen un compromiso, ¿verdad?, sobre todo las más importantes, las más relevantes, que el prestigio y la reputación para ellos es importante, para el mercado, para sus acciones, porque muchas de ellas cotizan en bolsa, y es importante que ellos vean que se suman también a los esfuerzos para descarbonizar la economía. Don Manuel, ¿qué banal se hacen ya tomando en cuenta en el momento en el que estamos de gobierno? Uno ve para atrás, usted mencionaba jornadas excepcionales, bueno, lamentablemente se cae el primer intento después de un primer debate incluso en la Asamblea Legislativa. Recuerdo que en abril del 22, antes de que ustedes entraran, Costa Rica perdía ya el arbitraje con México por el tema del aguacate. Les tocaba pagar esa multa, sí, ¿verdad?, millonaria. Usted mencionaba el tema de Emiratos Árabes, el tema de Asia, el tema también de Ecuador. ¿Qué balance hace? Bueno, también obviamente la polémica con CINDE. ¿Qué balance hace de su gestión? Porque ya vamos para el final, ¿verdad? Entonces acaba. Estamos a año y medio del final del gobierno. Puede ser mucho tiempo o poco tiempo.
pero ha sido un balance muy positivo si yo lo veo desde mi perspectiva, porque podemos sentarnos aquí a hablar de todo, pero desde el punto de vista comercial hemos inaugurado el puesto fronterizo con Paso Canoas, hemos mejorado la infraestructura que facilita el comercio, hemos sido seleccionados para liderar y presidir la ministerial de la OCDE, que es un prestigio enorme para el país, una responsabilidad también. Hemos concluido acuerdos con Ecuador, con Emiratos Árabes Unidos, el acuerdo de comercio, cambio climático y sostenibilidad, que vamos a estarlo firmando la semana que viene, que es un acuerdo pionero donde el comercio levanta la mano y dice yo contribuyo para un mejor ambiente. No son disciplinas, la política ambiental, la comercial y la ambiental, antagónicas, pueden contribuir. Hemos también avanzado, roto récords en exportaciones, en inversión, en las cifras, siguen aumentando considerablemente. Entonces yo me siento hemos sido seleccionados como socio estratégico bajo el Chips and Science Act y hemos traído inversión en semiconductores. Es decir, el balance yo lo veo muy positivo. Veo que para este año y medio que nos queda me gustaría poder, por supuesto, concluir el puesto fronterizo con Peñas Blancas. Recordemos que todo el comercio con Centroamérica y el sur de México pasa por Nicaragua, hay que tener un puesto de primer mundo. Nos queda eso, la presidencia y la ministerial, nos corresponde presidir el Sistema de Integración Económica Centroamericano, la CIECA, el año que viene. También pues tenemos la negociación con Israel, se avanza a buen puerto, el acuerdo transpacífico. Es una negociación que va a tardar su tiempo y que va a tener que concluir el siguiente gobierno, pero yo me conformo con que aseguremos esa invitación. Eso sería un logro enorme para el país y que ya el siguiente gobierno va a tener que concluir. Y hay bastante aguacate mexicano también. Hay aguacate mexicano. Bueno, usted empezó por ahí, vea. Y nosotros estamos, también hemos sido afectados por conductas de Panamá y República Dominicana que nos han cerrado el mercado. Cuando llegamos al gobierno nos estalló ese petardo en la mano. Costa Rica fue condenada por una violación al derecho internacional. Suena fuerte, pero es que así es. Los acuerdos de OMC son derecho internacional, son acuerdos ratificados por la Asamblea que generan obligaciones internacionales para el país. Y esa posición del aguacate, pues nos generó una condena con un socio y un amigo como México que se enfrió un tiempo la relación. A los 3 días o 4 días del gobierno, la primera semana, a los pocos días, el presidente de la República y yo tomamos la decisión de derogar esa medida que fue declarada ilegal por un tribunal internacional. Y se restableció el comercio del aguacate con México, pero también se levantó un irritante con un socio importante. Ahora tenemos la disputa con Dominicana, que ganamos el caso en la OMC, ahí estamos negociando con Dominicana para que puedan ponerse de conformidad con esta medida antidumping declarada ilegítima que afectaba las exportaciones de barras de acero de Costa Rica a ese mercado. Y con Panamá tenemos un socio muy importante. Hemos tenido una disputa ácida por los últimos años por unas restricciones similares a la del aguacate que hicimos en una canasta muy importante: carne de res, lácteos, tomate, etcétera, banano, plátano. Y esa disputa está por conocerse el resultado en las siguientes semanas. Yo estoy confiado de que el equipo costarricense, el equipo de abogados del Ministerio de Comercio Exterior ha hecho un buen trabajo, una buena defensa de los intereses nacionales, y yo me siento confiado en un resultado positivo de esa disputa. La otra vez estaba leyendo las estadísticas de exportaciones y decían los agroexportadores: no es cierto que nos hayan desplazado del primer producto de exportación, porque se decía que los insumos médicos están superando a lo que es la piña y el banano. Antes éramos un país netamente agroexportador y ahora es la tecnología y los insumos, ¿verdad?, tecnológicos los que están ganando ventaja. ¿Cuál es la realidad acerca del sector de exportaciones? Las que le he dicho, que son las cifras que emanaban del Banco Central y de las aduanas. Los dispositivos médicos en valor nominal representan el 42% de nuestras exportaciones en bienes. Y antes de que se nos vaya, Manuel, quería preguntarle también, viene el presidente Nayib Bukele de El Salvador. Sí, señor. Hay una ronda con empresarios que está prevista. ¿Usted va a tener algún encuentro con su homólogo de la comitiva, o qué perspectivas hay de ese encuentro desde el punto de vista comercial? Sí, nosotros tenemos con El Salvador una relación importante normada bajo 2 esquemas: el CAFTA, el CAFTA-DR, el TLC con Estados Unidos, donde El Salvador es parte y nos regula el comercio entre ese instrumento, y también al amparo del mercado común centroamericano. Con El Salvador el año pasado o el año antepasado pudimos finalmente tomar las medidas de gobierno para habilitar la ruta marítima, que al final pues parece que el operador, y no hubo apetito por el sector productivo, y el operador parece que cobraba muy, muy caro. Eso ahí no puede intervenir el gobierno, pero nos gustaría volver a retomar eso, el tema del ferry, para ver de qué manera. Ya el gobierno hizo lo que tenía que hacer, habilitar
la ruta marítima, pero es un tema de negocio, pero ahí tal vez podemos apoyar a ver si hay una mayor utilización. Ojalá que si en el avenir alguna empresa se manifiesta interesada, que ojalá cobre tarifas más bajas, pero es un tema ya privado. Pero con El Salvador sí, voy a participar con el presidente de la República en las reuniones que vamos a tener. Viene mi homóloga, la ministra Hayem, con quien tengo una excelente relación. El Salvador pues es un socio importante para Costa Rica, un país que vemos con mucho interés, que ha tomado medidas importantes para hacer su país como un destino cada vez más atractivo para la inversión, y por eso Costa Rica también tiene que hacer lo suyo. Yo me preocupo por lo que nosotros podemos hacer. Enhorabuena por ellos, porque si usted está vendiendo su casa, doña María, y la pinta, la jardinea y la chapea, el jardín, muy bonito, pero el vecino la tiene como la casa de los Monsters, ¿se acuerda? Toda despintada, caída, le quita valor a usted. Por eso es importante que la región se proyecte como un destino atractivo de interés para la inversión, y mientras mejor le vaya a nuestros socios, mejor nos va a ir a nosotros. Para el caso del ferry, ¿usted sigue considerando que es necesario? En su momento pues se vio cuando nuestro otro vecino, Nicaragua, ha cerrado la frontera. Es algo vital tener la posibilidad de salir por agua, ¿verdad?, por mar, pero usted lo sigue viendo necesario, a pesar de que no esté en esas condiciones de tener una opción de poder hacerlo, también por un tema de costos para las empresas. Afirmativo, creo que es importante porque reduce los costos y los tiempos de pasar por diferentes fronteras. En vez de pasar por 6, 7 puestos fronterizos de entrada, de salida, tendríamos una ruta directa. Segundo, también, además de los elementos que usted mencionó, está el riesgo de huracanes. Ya ha pasado en el pasado que Mitch y otros interrumpieron el comercio, y es una zona muy expuesta a este tipo de fenómenos naturales. Un huracán que venga, inunde y cause un caos ahí en esta región, pues nos paraliza el comercio por semanas. Entonces creo que es importante, ojalá que algún operador se muestre interesado, ojalá que también el sector productivo, también ellos han reconocido que tal vez se pudo haber hecho más, se pudo haber aprovechado más. Bueno, yo creo que ya había una lección aprendida, y ojalá pues que esa ruta y esa avenida marítima que se ha abierto pueda ser aprovechada. Bueno, le agradecemos mucho, Manuel, que haya estado por acá. Gracias, esperamos Manuel, que no sea la última vez, y cuando guste ir a conversar de cualquier tema, aquí tenemos las puertas abiertas para usted. Muy amable, encantado de compartir con ustedes este espacio, y los felicito por estas impresionantes instalaciones. Muchísimas gracias también a Marco, gracias. Muchas gracias, María, don Manuel, muchas gracias. A los amigos oyentes les recordamos que esta entrevista también pasa a las 8 de la noche por Extra TV, por si gustan sintonizarlo. Esperamos que esta semana haya sido de provecho y que tengan un bendecido fin de semana. Si Dios quiere, nos escuchamos el próximo viernes. Que tengan un muy bonito fin de semana y sigan en sintonía en la 92.3. Nos escuchamos.